¿Qué opina de las relaciones de parejas de edades extremadamente distintas? Como una mujer de 18 años de edad con un hombre de 40 o 50, o viceversa, ¿no? Un hombre de 20 años con una mujer de 60. ¿Esa relación es correcta? Pues no lo sé, porque no es el único factor que interviene en una relación. Mira, el problema de las relaciones con gran disparidad de edades se da si hay una gran disparidad de otras cosas. Es decir, cuando hay una relación de poder de uno sobre otro. Eso está mal, aunque tengan la misma edad. El jefe y la secretaria, a menos que estén muy claras las cosas, hay un hecho real que hay una asimetría de poder y por lo tanto él tiene una relación hacia ella distinta de la de ella hacia él. Entonces, en las relaciones de mucha diferencia de edades, pues lo que suele o puede pasar es que haya una disparidad en cuanto a experiencia, en cuanto a poder, en cuanto a capacidad económica, en cuanto a capacidad de manipulación. Con los años aprendes más o menos a jugar con la gente, sabes qué decir para quedar bien. Y entonces un hombre de edad con una chica muy joven y poco experimentada, pues la puede manipular con relativa facilidad. Y eso evidentemente no es correcto. Y es una de las razones por las que tenemos por lo menos una edad del consentimiento a los 18 años. Tú puedes decir que una chica de 16, 17, pues es sexualmente madura y me atrae por ser sexualmente madura, y tienes razón, pero ahí es donde tienes que pensar que no es emocional ni mentalmente lo suficientemente madura como para que tú, que eres mayor de edad, trates de establecer una relación de pareja o una relación romántica o sexual o de todo tipo con ella. Si tienes que respetar el hecho de que quieras que no, tienes un colmillo que ella aún no tiene y lo puedes utilizar con mucha facilidad de manera adecuada. Pero puede haber casos de una gran disparidad de edades donde haya una igualdad de circunstancias, por supuesto. Estoy pensando en la última esposa de Gene Kelly, por ejemplo. Eran con 40 años de diferencia lo que los separaban o algo así, y ella hasta hoy te dice pues que nunca hubo esa disparidad. O en el caso de Charles Chaplin, su última esposa, que fue una O'Neill, la hija del dramaturgo, no me acuerdo cuál era el nombre de O'Neill, famoso dramaturgo estadounidense, y él pues ya era un hombre de edad avanzada, aferizando los 50, si mal no recuerdo, y ya tenía 18. Y sin embargo, pues, su relación permaneció hasta la muerte de él en la década de los 70 y con una familia excelente y un montón de cosas. Entonces, no puedes usar, aunque es un indicador importante, no es el único factor que interviene en una relación de pareja. Y hay que analizar todos los factores que intervienen en una relación de pareja para determinar si hay allí una incorrección, no sé si llamarla inmoralidad, pero un cierto nivel de abuso. Y todo nivel de abuso en una relación de pareja pues es incorrecto. Que puede ocurrir exactamente al revés. ¿Por qué las profesoras que tienen relaciones con sus alumnos del bachillerato en Estados Unidos se considera tan escandaloso? Pues si tú dices, mira, yo cuando era adolescente, si esa profesora me hubiera dicho que sí, ¡uy, qué bien! Esto sí deja sobre todo que hable tu cavernario interior. Pero cuando lo analizas, el chaval es un títere, está siendo en la gran mayoría de los casos manipulado por una mujer con más experiencia, con más conocimiento, con poder, con autoridad sobre él, que no puede establecer una relación de igual a igual. Esto siempre se ve desde el punto de vista hombre mayor, mujer mayor, pero puede ser exactamente al revés. Entonces, creo que hay que tener en cuenta todos los elementos que intervienen, porque no hay nada más complejo que las relaciones humanas de pareja, pero en serio. Y al mismo tiempo que es enormemente complejo, es de lo más sencillo del mundo. Es lo increíble. Bueno, o por lo menos eso opino yo.